Nunca vayas a un funeral en Semana Santa. Dicen que en esos días cosas extrañas y siniestras suceden. Querida familia secreta, muy buenas noches. En esta ocasión te voy a contar las experiencias más horrorosas que vivieron algunos de ustedes al atreverse a asistir a un funeral durante Semana Santa. Así que ponte cómodo, apaga la luz si es que puedes y ten mucho cuidado. Estás escuchando Oscuro Secreto. Les envío un saludo cordial a todos y les doy las gracias por el espacio que me brindan para contar este relato. Mi nombre es Ramsés Nava y les quiero contar lo que me pasó en el velorio de una vecina llamada Cassandra Gómez. Todo inició con que esta mujer, de aproximadamente 40 años, empezó a estar enferma. Los exámenes médicos le diagnosticaron una infección en los pulmones, misma que se pusieron a tratar como mejor sabían. Los familiares de Cassandra, es decir, sus 2 hijos y su esposo, la cuidaron y le dieron seguimiento al tratamiento. La infección pareció remitir. Sin embargo, de repente, regresó y lo hizo más fuerte. Los doctores hablaron de una fuerte resistencia al antibiótico. Le cambiaron medicamentos y nada. Al final, a pesar de todo, la señora falleció un miércoles en la tarde. Al siguiente día era Jueves Santo. A la familia, como es obvio, no le interesaban las fechas, sino el hecho de que Cassandra se había ido y que jamás regresaría. Estaban devastados. Organizaron el funeral y se llevaron una enorme sorpresa. 2 o 3 personas les fueron a dejar sus condolencias, pero nadie se quedó a acompañarlos. La casa lucía triste y hasta siniestra. Todo el rato permaneció abierta por si acudían los vecinos, y no fue ninguno. Entonces, a las 11 de la noche, mi mamá dijo: «Pobre gente, hay que ir un ratito». Nos cambiamos y acudimos con unas veladoras y un poco de dinero. Los deudos de la mujer nos recibieron con los ojos rojos. Nos sirvieron pan, café y un plato de mole con pollo. Mi mamá se ofreció a hacer unas oraciones y más o menos a la 1 de la mañana nos despedimos. La familia nos agradeció una y otra vez, a lo cual respondimos que no era nada. Les aseguramos que lo hacíamos con gusto y en favor de que ellos y la mujer pudieran encontrar la paz después de haber pasado una larga temporada llena de sufrimientos. A la señora la enterraron el Viernes Santo por la tarde y el Sábado de Gloria, junto con el Domingo de Resurrección, transcurrieron sin novedad. En mi familia continuábamos con nuestras cosas, atendimos los pendientes y les dimos seguimiento a las actividades que debíamos, pero a eso de las 2 semanas nos empezó a pasar algo raro a mis papás y a mí. Presentamos pesadillas casi idénticas. En la primera ocasión, soñé que estaba fuera de la casa de doña Cassandra y veía el ataúd abierto. De pronto, la mano de la difunta se alzaba y la mujer se levantaba llena de gusanos. La angustia se agudizó cuando la señora hizo que el féretro se volcara y ella, al caer, empezó a arrastrarse hacia mí. En mi sueño intentaba huir, pero no podía moverme. Entonces gritaba y uno de esos gritos se volvió real. Mi propia voz me despertó. Me costó mucho volver a dormirme, pero lo hice. En el desayuno le conté a mis papás y ellos me dijeron que igual soñaron feo, los 2, y que también fueron pesadillas sobre la fallecida. En el sueño de mi madre, Cassandra sí la alcanzaba a agarrar. En cuanto la tocó se puso a gritar y se despertó. Mi papá vio a la mujer saliendo del ataúd flotando y dirigiéndose hacia él mientras de su cuerpo caían gusanos. Abrió los ojos cuando uno de aquellos bichos se le pegó.
Nos pareció demasiado escalofriante, pero no lo vimos como algo más que un evento inquietante. Lo malo fue que a la noche siguiente, los sueños siniestros regresaron. A la tercera noche igual, todos trataban de lo mismo, aunque teníamos pequeñas variaciones. A veces mi papá era el que sentía la mano helada de la vecina. Luego me tocaba a mí. La cuestión que se repetía en cada uno de nosotros era que doña Cassandra intentaba llegar a nosotros con un objetivo desconocido. En mi caso, la mayor parte de mis pesadillas iniciaba con la imagen de su ataúd y luego la veía a ella cubierta de gusanos. Mi mamá en cierta ocasión soñó que la mujer se arrastraba y le agarraba un pie. Entonces, además del frío que llevaba la mano, también percibió que estaba llena de una sustancia pegajosa. Al despertar me lo contó. Yo chequé en internet y encontré que unos días después del fallecimiento, los difuntos expulsan líquidos espesos de apariencia gomosa. Parecía que la presencia de nuestras pesadillas se estaba deteriorando tal como el cuerpo físico depositado en el cementerio. Eso le añadió más horror al susto. A pesar de las circunstancias, los días siguieron corriendo y nos esforzamos por superar lo que considerábamos que era un trauma familiar. Sin embargo, el semblante que nos acompañaba cada vez era peor. Se nos empezaron a formar unas gruesas ojeras. Nos pusimos pálidos y sentíamos un enorme cansancio, como si algo nos estuviera drenando la energía. Por añadido, el miedo se convirtió en un elemento que nos acompañaba sin darnos tregua. Casi no dormíamos y, al menos a mí, me aterrorizaba cerrar los ojos. Apenas dejaba quietos los párpados y de inmediato veía a Cassandra. Ya fuera con una extrema palidez o con el rostro medio podrido. Por azares del destino, por esos días mi mamá habló con una vecina y ella le recomendó que nos diéramos una limpia con una veladora blanca y que la prendiéramos al revés, volteada, por donde se sientan los vasos. Al encenderla debíamos pedirle a la difunta que nos dejara en paz para que también ella pudiera descansar, y así lo hicimos. Mis papás y yo nos pasamos por el cuerpo una veladora de color blanco, cada uno. Le dijimos al espíritu de Cassandra que no nos siguiera atormentando y le ofrecimos la luz de las 3 llamas para que pudiera seguir su camino. Realizamos esa especie de ritual con mucha fe y también con esperanza, pues por hacer un bien terminamos llevándonos un mal que hasta nos estaba poniendo en riesgo. Por ejemplo, no dormir ni descansar de manera correcta terminaría causándonos hasta enfermedades, sumándole a eso el desgaste psicológico. La verdad era que ya no veíamos salida de aquel agujero. Por fortuna, tras realizar las oraciones y la limpia con la veladora, las pesadillas disminuyeron de forma gradual. Una noche, como si se tratara de un maravilloso milagro, pudimos dormir de corrido y con tranquilidad. Doña Cassandra ya no acudió a nuestros sueños, ni los convirtió en pesadillas. Al paso de los años, les conté esta experiencia a otras personas y me dijeron que en Semana Santa, el poder de la muerte y el velo que separa al mundo real, al sagrado y al de los espíritus se vuelve demasiado fino y frágil. Quienes fallecen en Semana Santa pueden no encontrar su ruta hacia el descanso eterno, porque la muerte y el camino que deben seguir los difuntos para llegar al más allá no son tan fáciles de encontrar. Esa dama siniestra se encuentra rindiéndole pleitesía a Jesucristo, quien se entregó a los hombres para limpiar los pecados del mundo. Así que de momento no tiene tiempo para los humanos y sus pesares. Al no ser conducidas con propiedad, las almas vagan y se aferran a lo que pueden. La muerte, cuando las busca, a veces ya no las puede encontrar y por eso olvidan su condición humana hasta convertirse en seres que atormentan a los vivos. Sea verdad o no, lo cierto es que la pasamos muy mal y cuando todo terminó, fue un alivio gigantesco.
Hasta hoy sigo recordando a doña Cassandra, pero no como fue en vida, sino como la vi en mis pesadillas. Descarnada, feroz, con una representación perfecta de un alma en pena y demoníaca. De verdad, en la manera de lo posible, eviten ir a los velorios durante Semana Santa. A lo mejor pueden creer que no tiene lógica, que es puro cuento, pero por haberlo hecho casi pierdo la vida. Soy Isamar y soy de Loreto, Baja California Sur. Tenía una vida común. Trabajaba como recepcionista en una papelería de corte mayorista, y como ya llevaba un buen rato en ese puesto, dominaba cada cosa como una experta. En el negocio me valoraban mucho, y como llevaba un buen rato sin descansar, pedí unas vacaciones. Pensé que durante la Semana Santa me caerían de maravilla. Sin embargo, nunca imaginé que serían las peores de mi vida. Mi tragedia comenzó cuando durante el primer día libre me torcí el tobillo. Terminé en el hospital y aunque me fue bien, porque no me fracturé, sí me ordenaron descanso por al menos 3 días. No creo que puedan entender el coraje que me dio, pero bueno, tenía 7 días libres. Podría usar 2 y medio para descansar. Luego el miércoles saldría de paseo con mis amigas, aunque les diría que no anduviéramos caminando mucho rato para que no me doliera el pie. Así lo hice. Para el miércoles ya me sentía mejor. Salí a una plaza, caminé un poco, tomé café y volví a mi casa en taxi. Al llegar me percaté de que al final de la calle había una lona blanca y varias sillas acomodadas sobre la calle. Todos aquellos asientos se encontraban vacíos. Pensé que quizás se trataba de alguna fiesta que estaban realizando antes de los días más importantes de Semana Santa. Al ir caminando hacia mi domicilio, noté que la casa de la lona tenía enfrente un moño negro y otro blanco. Sentí un hueco en el corazón y me acerqué a mirar. A unos pasos de la puerta escuché unos llantos de hombre. Me asomé y vi a algunas personas reunidas en el interior de la vivienda. En medio observé un ataúd para adulto y uno para niño, así como las fotos de mi vecina Leida y su hijo menor Santi. Su esposo y sus otros 2 hijos estaban a un lado, envueltos en un mar de llanto. Los féretros yacían cerrados, así que sentí mucha curiosidad, mas no pregunté nada. Solo me senté para acompañarlos en silencio. Al cabo de un rato llegaron unos familiares y una mujer, que al parecer era cercana al viudo. Ella le preguntó qué había pasado, y el vecino respondió. Aleida iba en el transporte público y un camión de carga se los llevó. Fue tan fuerte que no quedó nadie con vida, ni el chofer. Así fue. Sentí mucha pena por la mujer y su hijo. Entonces recé en silencio y pedí por el alma de los 2. A eso de las 8 de la noche, llegó una señora mayor, la mamá de Aleida, y sus alaridos de dolor hicieron eco por toda la casa. Hacia las 9 de la noche, después de haber participado en algunas oraciones, me acerqué para darle un poco de dinero a mi vecino y me retiré. El día siguiente, caminando con cuidado, acompañé a la familia al cementerio y luego me fui a casa. No dije nada, porque ninguna palabra era suficiente para calmar el dolor de un hombre que acababa de quedar viudo y de unos niños que se veían de manera repentina huérfanos de madre. El Jueves Santo estuve en mi casa, vi películas sobre la vida de Cristo y el viernes puse la famosísima cinta de la Pasión de Cristo. Luego el sábado fui de paseo con mis amigas otra vez. Ese día, sin embargo, comencé a sentir un incómodo dolor en la cadera. Yo creo que esto lo van a entender en especial las mamás que cargaron o que todavía cargan a sus hijos en el costado, sentados sobre su cadera, agarrándolos con un brazo. Para equilibrarse, se echan hacia el lado contrario y llega un momento en el que empieza a dolerles la espalda baja y la cadera sobre la cual va acomodado el niño. Justo ahí me surgió la molestia. No comprendía por qué, pero pensé que a lo mejor se debía al descanso previo.
Yo creo que a todos nos ha pasado que andamos en el día a día y nada nos duele, pero cuando tenemos un descanso, resulta que nos duele hasta el dedo pequeño del pie, sin alguna razón aparente. El caso es que llegué a mi casa, me bañé y me puse pomada de árnica. Por desgracia, conforme avanzaban las horas, el dolor crecía más y más. Me tomé unas pastillas y nada. Al día siguiente sentía que hasta me ardía esa zona del cuerpo, de modo que acudí con un médico de farmacias similares y me recetó unos analgésicos y antiinflamatorios. Volví a casa e inicié el tratamiento, pero nada. Pasó el domingo de resurrección y yo estuve en cama, quejándome por la incomodidad. Al día siguiente ya debía volver a trabajar, y lo hice con toda la intención de dar lo mejor de mí. Consideré que al retomar mis actividades, la molestia se iría, sin embargo, me equivoqué. Al mediodía tuve que retirarme porque ya no aguantaba de estar de pie, ya hasta me veía chueca. Acudí con otro médico, pero ese tenía más gente esperando. Me senté en una de las sillas disponibles y supongo que me veía demasiado mal, porque la señora que iba delante de mí me ofreció pasar primero. Le agradecí y empezamos a platicar. Yo le conté lo que me sucedía y comenté: no sé de dónde salió este dolor, si poco antes hasta fui a acompañar a unas personas en el velorio de sus familiares. Y la señora me consultó: ¿anduviste en el panteón el Viernes Santo? Asentí para confirmarlo. De manera sorpresiva, la señora se persignó y me dijo: ay, chamaca, tú no necesitas a un doctor. Yo creo que deberías ir a buscar a una curandera o a un brujo. No sé mucho de esos asuntos, pero en Semana Santa pasan numerosas cosas extrañas, como que se te peguen espíritus. Si anduviste en un panteón, a lo mejor traes cargando algo que no puedes ver. La verdad, me le quedé mirando como si acabara de decir una barbaridad, pero le di las gracias. Un rato después pasé con el médico. Me revisó y no notó nada raro. Salí con una receta que llevaba anotados más analgésicos y antiinflamatorios, aunque no los compré. Caminé hacia el mercado y me dirigí a la sección de hierbas y cosas esotéricas. Al llegar vi a una señora como de 60 años que traía un paliacate en la cabeza y le hablé: buenas tardes, disculpe, ¿sabe quién cura cosas de espíritus y todo eso? La señora me respondió: aquí mismo hacemos esos trabajos. ¿Qué necesita? Con un poco de pena le conté lo del funeral y entonces me pidió que me sentara en un banco. Se alejó y al cabo de unos minutos volvió con un señor de la misma edad, pero con un semblante recio. Era alto, delgado, caminaba con la espalda recta y se notaba que sabía muchas cosas. Al dar la vuelta, se me quedó mirando y levantó una ceja. Mi esposa me contó todo. Me dijo y me invitó a que pasara al puesto. Apenas podía moverme. Entonces él me indicó que me sentara en un banco de madera y agarró una vela de color verde que encendió y comenzó a pasarla alrededor de mí. Yo permanecí quieta. Unos instantes después me pidió que me levantara la blusa y ambos notamos que tenía unas marcas rojas que parecían los dedos de una mano pequeña, como si alguien me estuviera agarrando de ahí. Acercó la vela a mi piel y me avisó: vas a sentir calor. Aguanta todo lo que puedas. Sí, sentí que me quemaba, pero soporté el calor tanto como pude. Al cabo de unos minutos tenía todo el costado enrojecido, pero extrañamente me sentía mejor. Esperé a que el señor me diera más indicaciones, sin embargo, solo me pidió que me quedara quieta. Me echó encima una manta roja y con un ramillete de hierbas entre las que reconocí el aroma de la ruda, la hierbabuena y el romero, me dio una limpia que se sintió muy brusca. 5 minutos más adelante, me pidió que cerrara los ojos y que imaginara cómo se me despegaba del costado una plasta oscura, una energía desagradable o una sombra que no quería ahí. Visualicé aquella escena al tiempo que él rezaba en voz baja.
Al finalizar me dio un té de canela que me cayó de maravilla, y en ese instante noté que el dolor de mi costado había bajado mucho. El Señor me dijo que la energía de la Semana Santa es muy extraña. Posee una fuerza en la cual todo puede iniciar o revitalizarse, pero también hace que el espíritu de las personas esté débil por todo lo que pasó con Jesucristo. Andando así, si alguien va a un velorio o al panteón, es fácil que se le pegue un muerto, y el peso de una entidad como esa hace que la persona sufra desmayos, fatiga y dolores. Tras esa explicación, me dio un puñado de dulces y me indicó que los pusiera junto a una veladora, pues el espíritu que llevaba adherido era el de un niño. El hombre no me cobró, pero le di 400 pesos y me fui a casa. Estuve esperando y el dolor no regresó. Fue así como confirmé que por ir a un funeral durante la Semana Santa, mi vecinito casi me lleva a la tumba con él. Me presento con absoluto respeto. Soy Yunuen Montero y vivo en el Estado de México. El relato que voy a compartir a continuación le pasó a mi familia. Según lo que cuentan, esto lo vivió mi bisabuela, la señora Eleuteria Platero García, cuando falleció su esposo. Era mayo de 1914. Mi abuelo, que se llamaba Crisóforo Montero, se cayó de un caballo y el impacto le quitó la existencia en el acto. No sufrió ni se enteró de lo que pasó. Mi abuela y sus hijos organizaron el funeral. No obstante, ocurrió que el fallecimiento se dio la tarde del Jueves Santo y el velorio se realizó durante la noche de ese día y la madrugada del Viernes Santo. En las primeras horas acudieron un montón de personas con despensa, café en polvo, pan, azúcar y varios artículos de necesidad general. Entre aquella gente acudió un joven llamado Rafael, pero no lo hizo de buena gana. Lo llevó su mamá, la cual lo obligó porque don Crisóforo era tío tercero de la señora. En plena adolescencia fue de malas y de mala gana. Ya en el velorio se la pasó sentado en un banco con los brazos cruzados. No participó en las oraciones y mucho menos se acercó a tomar un café con pan como aperitivo. Al paso de los minutos, su semblante fue más desagradable, así que su madre avisó que se iban. Por fin el chico se levantó y se dirigió hacia la puerta. No obstante, mi bisabuela les pidió que esperaran. Fue a su fogón por ceniza y se acercó a la señora para pintarle las palmas de la mano con una mancha oscura. Al pedirle al chico que extendiera las manos, él la miró con fastidio y se dio la vuelta. No dejó que le echara nada. Madre e hijo se fueron. El velorio continuó y por la tarde el bisabuelo fue sepultado. La tarde transcurrió y el sábado de gloria, a eso de las 6 de la tarde, se escuchó un escándalo. Cuando la gente salió a ver qué ocurría, se encontraron con que Rafael pasó gritando por la calle como si hubiera visto a un fantasma. Más tarde, cuando su madre salió y los vecinos le preguntaron qué ocurría con su muchacho, ella contó que era otra de sus rebeldías, de sus rabietas. Comentó que llevaba varios días portándose horrible y que ahora las cosas se habían puesto peores, pues lo que lo hizo gritar fue que creyó ver a don Crisóforo cerca del panteón. Dicha declaración llamó la atención de la gente, pero todo quedó en una charla de sobremesa momentánea. En casa de Rafael, la cuestión fue distinta. El chico, primero grosero e irritable, empezó a comportarse como un niño. No quería separarse de su mamá por ningún motivo. De un momento a otro su actitud rebelde se desmoronó y volvió a ser el chiquillo adorable, al que la señora amaba con todo su corazón. Sin embargo, la cuestión era que el chico se mostraba aterrorizado porque el difunto lo perseguía. Para la noche del sábado de gloria, el joven era una maraña de nervios. Volteaba a un lado y para el otro, pero
Como mi bisabuela seguía con los pendientes relacionados con la muerte de su esposo, ni se enteró de lo que ocurría con Rafael. El sábado de gloria, la madre del chico salió temprano con su hijo y se dirigieron a la iglesia. Ahí el sacerdote escuchó al muchacho decir que don Crisóforo lo estaba atormentando, que ya no aguantaba su presencia y le suplicó ayuda. Rafael en menos de 24 horas había cambiado por completo. Se veía demacrado, ojeroso, las manos le temblaban y su frente estaba tapizada de pequeñas gotitas de sudor. Y es que el miedo le emanaba de cada poro de su piel. El sacerdote escuchó el caso, pensó y llegó a la conclusión de que era un estallido nervioso debido a su edad. Le puso las manos en la cabeza y pronunció: Padre Santo, desciende sobre tu hijo Rafael y haz que sus miedos sean ahuyentados por su presencia bendita. Aleja, Señor, toda perturbación de su cabeza. Cúbrelo con tu manto celestial para que se mueva por los caminos de la rectitud y se convierta en un hombre de bien. Que así sea ahora y siempre. Amén. Madre e hijo confirmaron con un amén y luego salieron de la iglesia. Por un rato su madre lo vio mejor, pero por la tarde lo encontró hecho bolita en una esquina de su humilde casa. La miró con lágrimas en los ojos y le dijo: Mamá, don Crisóforo sigue persiguiéndome y la verdad, creo que no es él en realidad. Hace rato en medio de la oscuridad lo vi, pero también me pareció que tenía cuernos. La señora pronunció una plegaria, levantó a su hijo del suelo y le pidió que se hincara frente al pequeño altar que tenían en su vivienda. Juntos se pusieron a rezar y al anochecer, la mujer acostó a su hijo y permaneció a su lado hasta que se quedó dormido. Al amanecer, es decir, el domingo de resurrección, la madre del chico se despertó y fue a buscarlo a su cama, pero no lo encontró. Lo buscó por las cercanías y nada. Entonces corrió de arriba a abajo por el pueblo y finalmente le dijeron que estaba cerca del panteón, pero cuando llegó, la mujer vio lo peor. Se balanceaba de un árbol con la cara morada, los ojos enrojecidos y la lengua de fuera. Se había quitado la existencia. Entonces la muchedumbre llamó la atención de mi bisabuela, la cual se acercó a ver qué pasaba y se enteró de todo. Con respeto le dijo a la madre de Rafael que lamentaba su pérdida, y ella le respondió: Don Crisóforo se llevó a mi muchacho, a lo que mi familia contestó: No, vecina, no fue mi viejo, fue consecuencia de que tu hijo no quiso que le echara ceniza en las manos. En estos días Dios no anda en este mundo, y los malos espíritus se aprovechan de la gente. Las persiguen para causarles sufrimiento. Las marcas eran para simular los clavos de Cristo, porque así los demonios nos reconocen como sus hijos y nos dejan en paz. No supe nada hasta ahora, solo necesitaban echarle ceniza en sus palmas. Fuera eso o no, el chico fue sepultado el lunes y en la comunidad quedó la enseñanza que se sigue practicando hasta hoy. Si vas a un velorio en Semana Santa, píntate las manos para que el diablo sepa que no se puede acercar a uno de los queridos hijos por los que Jesucristo murió. Soy Fanny López. Envío este relato desde San Pascual, una comunidad ubicada en Michoacán. Soy fiel creyente de la religión católica. Por eso siempre he llevado a Dios por delante y confío demasiado en esa frase que dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por años pensé que más allá de lo que los ojos y las palabras de las santas escrituras decían, no había más, pero me equivoqué. Hay una creencia que confirmé en carne propia, y es esa que recomienda evitar la asistencia a un funeral durante Jueves y Viernes Santo. El relato que les compartiré ocurrió durante la Semana Santa del 2016. Poco antes de las fechas grandes,
me enteré de que una vecina se encontraba enferma y su estado era cada vez más grave. Sufría una artritis reumatoide y la enfermedad se le había complicado tanto que ya sufría problemas cardiovasculares. Para mostrarle apoyo a la persona y a su familia, visité su hogar en repetidas ocasiones. A medida que pasaban los días, el estado de la mujer se deterioraba cada vez más. Su nombre era Antonia. Tenía alrededor de 50 años y la aquejaba un agresivo cáncer en tiroides. A su alrededor se encontraban sus 2 hijos, su esposo y su mamá, por los que quisiera plantarle cara a la enfermedad. Todos sabían que lo peor iba a llegar tarde o temprano. Lamentablemente eso ocurrió en vísperas del Jueves Santo, a las 7 de la tarde. La familia salió a su puerta y colgó un moño negro. En la colonia se estaba preparando la representación de la Pasión de Cristo y muy pocos se acercaron a dar el pésame. Por ese motivo yo agarré mi libro del rosario, mi rosario de plata, y acudí a la casa de la señora Antonia. Al llegar, sus hijos me recibieron con agradecimiento y cuando les dije que iba a hacer un poco de oración por el alma de su madre, me vieron como si yo fuera la encarnación de una virgen o alguien enviado desde el cielo. Efectué el rosario con respeto y dedicación. Guié las oraciones de manera cordial y sentida. Al final me aseguré de que los presentes se tomaran un momento para desear el descanso eterno de Antonia. Mientras yo le pedía a Dios que recibiera a su hija en el paraíso, en otros lugares se estaba escenificando la última cena. En mi pensamiento solo estaba la misericordia y la sensación de que era mi obligación acudir, porque si no lo llevaba a cabo yo, a lo mejor nadie se tomaría la molestia de acompañar a esa pobre familia que en esos instantes estaba llena de dolor. Tras cenar en la casa de Antonia, me despedí de sus hijos, de su esposo, de su mamá y de sus 2 o 3 parientes que acudieron durante la noche. Me fui a mi casa, descansé y al día siguiente vi que llegó una carroza en la que se llevaron el ataúd al panteón. Al entierro no fui porque debía trabajar. El problema fue que a los 2 días noté que tenía un moretón en la espalda, justo a la altura del pulmón. Después, como al 3er día, observé otra mancha morada cerca de mi cadera. Creí que me había lastimado sola sin darme cuenta, pero luego noté una tercera marca. Ya tenía 3 y no eran pequeñas. Medían de 3 a 5 centímetros. Lo peor fue que me empezó a doler la zona donde tenía la lesión y no me quedó de otra más que ir al médico. El doctor que me atendió me mandó unas pastillas y unos suplementos con hierro que tomé de inmediato. Lo malo fue que no funcionó. Una semana después de que apareció el primero, mi espalda ya lucía llena de manchas y hasta ponerme mi ropa me causaba dolor. Regresé al médico. Me mandó a hacer unos estudios y todos los parámetros salieron bien. Síguete tomando el hierro, me indicó el médico. Y sí lo hice, pero las cosas cada vez estaban peor. Ya no solo eran unos cuantos moretones en la espalda y la cadera. Me salieron en las piernas, los brazos y en el cuello. Además, el dolor se estaba tornando insoportable y no veía solución. Llevaba 2 semanas tratando de entender qué pasaba y lo único que sabía era que la gravedad del asunto aumentaba cada vez más. Por si fuera poco, también me resultaba escalofriante saber que en cualquier momento me podía dar una trombosis y la posibilidad de perder la vida se volvía cada vez mayor. Fui con otro médico, le conté mi caso, le mostré los estudios y él me ordenó un chequeo más profundo que también salió bien. Entonces, ¿qué me pasaba? Ya no sabía qué más hacer. Ese día salí del consultorio y caminé sin rumbo fijo. Llegué a una plaza pública y me senté en una banca. Alrededor andaba gente que reía, que comía o charlaba. Los vi tan sanos y despreocupados que sentí envidia. Enseguida al fondo, noté que había un negocio de tarot y una venta de artículos esotéricos.
como velas, inciensos y amuletos. En la entrada tenía un cartel que decía: lecturas urgentes, trabajos efectivos, amarres, endulzamientos y más. Luego, hasta abajo, añadía en letras pequeñas: tienes una enfermedad que los doctores no pueden curar. Yo te digo qué es. Algo en mi cabeza me dijo que no perdía nada. Toqué la puerta y entré. Con rapidez salió una señora de aproximadamente unos 50 años, que llevaba una falda de color café y un amplio vuelo, y una blusa tipo campesina, de esas que tienen los hombros descubiertos, holanes y una sección de resorte en la cintura. En el cuello portaba un montón de collares y en las manos también tenía muchas pulseras. Empezó a saludar con un "muy buenos", pero no terminó la frase. Se quedó mirando y pronunció: "Dios bendito, traes una cosa horrible". Me pidió que me sentara en un pequeño sofá y que le contara la razón por la que me encontraba en su negocio. Le platiqué lo de los moretones y me consultó: "Dime algo, ¿fuiste al panteón en estos días?". Le respondí que no. "Muy bien. ¿Falleció algún familiar?". Otra vez negué. Pero comenté que sí hubo un fallecimiento cercano, el de la vecina. Con eso, la mujer asintió y me explicó: "Mira, muchacha, en Semana Santa ocurren cosas muy feas. ¿No has notado cómo aumentan los accidentes? Y suelen ser muy horribles. Camiones que se van a barrancos y fallecen decenas de pasajeros. Barcos que se hunden con muchos tripulantes y negocios que se queman con sus empleados en el interior. La Semana Santa tiene dos cosas. Por un lado, nos llega la energía bendita de Jesús que se sacrificó por nosotros". La señora se persignó y continuó: "Pero por el otro, la presencia de Dios se suspende. Jesucristo se va por unos instantes, especialmente de viernes al domingo. Y en ese momento, el mundo queda totalmente desprotegido. Los espectros del bajo astral rondan a sus anchas y los difuntos no encuentran el camino hacia la paz. Traes contigo una energía femenina que se está volviendo oscura. Pareciera que llevas una garrapata. Se alimenta de ti, pero al mismo tiempo te hace mucho daño. Voy a quitártela, pero no te saldrá barato". De inmediato le pregunté por el costo y eso superaba mi presupuesto. Sin embargo, ¿qué más podía hacer? La mujer prendió varias velas, me barrió con unos ramilletes de hierbas y me frotó fuertemente la espalda con sal. Después me roció alcohol y rezó ante mí de rodillas. Al finalizar me dijo que le prendiera una veladora blanca a la difunta y que me despidiera de ella, como si la llama fuera una guía para encontrar el camino hacia su descanso eterno. Así lo hice y esperé. Para sorpresa mía, eso funcionó. Los espantosos moretones me dejaron de salir. El dolor disminuyó y las marcas previas se empezaron a desvanecer. Al día de hoy recuerdo esto con intriga, pero también con mucho miedo, pues nunca creí vivir algo así. Sin embargo, me alegro mucho por haberme librado, aunque por supuesto, nunca he vuelto a un funeral en Semana Santa.